Bueno, tanto para Ángel Barriuso como para un servidor, Manuel Jiménez, es gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con Guarocuya Félix, economista, responsable de la Secretaría Económica del Partido de la Liberación Dominicana. Y aprovecho, Guarocuya, al mismo tiempo de saludarte, de presentarte mi disculpa, porque la verdad que se me complicó un poco la situación en el interior. No tenía tiempo de regresar ya para el programa en vivo, pero aquí estoy con el mismo cariño y el mismo aprecio. ¿Qué tal? No, muchas gracias, Manuel, y además tú sabes que eso entre nosotros no tiene mayor importancia. Además estoy en compañía de Ángel, que mejor compañía no puede ser. Un viejo amigo Así. tuyo. Así es. Bueno, el interés nuestro es entrevistarte sobre temas económicos, pero igualmente eres un político y no podríamos obviar situaciones que están presentes. Por ejemplo, quisiéramos saber así de entrada tu opinión sobre esta situación de la Cámara de Cuentas, que es un hecho que viene ya arrastrándose con conflictos de distinta naturaleza, pero al fin y al cabo que afectan a este organismo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos que han opinado al respecto es de mucha preocupación. Yo creo que el propio presidente de la Cámara de Diputados, que incluso es de el partido que está en el gobierno, ha mostrado una preocupación que es una preocupación colectiva. Yo creo que recoge el sentir de la mayoría de las fuerzas políticas, pero también de la ciudadanía interesada en que las instituciones funcionen de manera adecuada. Llama mucho la preocupación que el presidente de un organismo que tiene que hacer cumplir precisamente las normas establecidas en la administración de todo el Estado, no solo es del gobierno central, sino de todo el Estado, diga que si el Pleno así le obliga, está en la, digamos, en la disposición de violentar la propia legislación. Entonces esto es algo que realmente debe de llamar a preocupación para a toda la sociedad. Bueno, ahora te aprovecho por la parte de las economías. En estos días apareció una información de que la canasta básica familiar era la más barata en la República Dominicana en comparación con la región, esencialmente Centroamérica. Me parece que el informe procedía, si no estoy equivocado, Jiménez, de Honduras. Pero fíjate que en el Sí, de caso la de, Unidad de Protección al Consumidor de Honduras, me parece que ser. Sí, Es decir, estaba estableciendo el costo de la canasta básica alimentaria en unos $189 y pico de la República Dominicana. así Dice es. la más baja de Centroamérica, así como señala Barrios. lo que pasa es que hay que tomar en cuenta también otros elementos, el hecho de que la política monetaria en República Dominicana ha sido mucho más restrictiva que la política monetaria en Honduras. Por ejemplo, la meta de inflación en Honduras es de un 6-7% anual, cuando la meta de inflación en República Dominicana es de un 4 más 1% hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que República Dominicana ha tenido una política monetaria más restrictiva para poder combatir de manera mucho más, digamos, efectiva la velocidad del incremento de los precios que es lo que ha tenido una economía como la hondureña. De hecho, las dos economías que han tenido mejor desempeño desde el punto de vista de mantener una política que permita que la velocidad de la inflación sea menor que la esperada han sido Costa Rica y República Dominicana. Saco del análisis a Panamá o El Salvador porque son economías dolarizadas y por lo tanto tienen otras reglas del juego económico diferente a lo que es en el caso de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ¿no? Sí, Costa Rica, República Dominicana y el mismo Guatemala. Bueno, El Salvador tiene... El Salvador está dolarizada la Ok. economía, igual que Panamá. Panamá es una economía que nació dolarizada, es decir, nunca tuvo otra moneda que no sea el dólar, a pesar de que existe la moneda fraccionada que es el colón. El otro tema también que habría que tomar en consideración, podrían tomarse mucho más elementos, es el hecho de que también no solo la meta de inflación o la política monetaria restrictiva, sino también la propia estructura económica de los países difieren. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis, se hace con algunos indicadores sintéticos. Es una fotografía de un momento. Si vemos lo que ocurrió en enero comparado con enero del pasado año, todos los países tuvieron mucho mejor desempeño en términos relativos, porque todos endurecieron su política monetaria. Esa es más o menos la explicación de por qué en República Dominicana la canasta, en términos
relativos y comparados con otros países, en este caso Honduras, pudiese reflejarse un menor nivel que lo que tiene esa economía. Hay que también tomar en cuenta las preferencias de política que tienen los gobiernos, que corresponde a la realidad propia del mercado de trabajo de cada país. Entonces, es verdad que se utilizan comparaciones, se trata de homogenizar metodologías, pero hay otros elementos que son mucho más difíciles de cuantificar, como por ejemplo el tema de estabilidad política, cómo influye, el tema de la credibilidad de una determinada administración en la región. Bueno, son elementos que hay que tomar en consideración. Es una fotografía de un momento. Hay otros momentos donde pudiese haberse dicho lo contrario. Bien, bien. Lo que yo no entiendo, Guarocuya, en términos, por ejemplo, de costo, que me está hablando este estudio, que el costo de la canasta básica alimentaria en República Dominicana se la está situando en menos de 9.000 pesos mensuales, cuando el propio Banco Central te la está situando por encima de los 40.000 pesos, es decir, Fíjate 39.000 pesos. bueno, porque habría que Esa parte como que no la entiendo, aún haciendo la comparación que tú estás señalando. habría que ver la metodología que se utilizó para poder llegar a esa conclusión por parte del Instituto del Consumidor de Honduras. Y la verdad que yo no me atrevería a dar una opinión al respecto porque no conozco la metodología utilizada para hacer la comparación correspondiente, porque no dice la información publicada si es una media de los diferentes quintiles, que sería lo correcto, o son los quintiles más bajos, el 1, el 2 o el 3. Hay que recordar que para fines de análisis de precios y de ingresos, se toman quintiles en la sociedad, se dividen en 5 partes, ¿no? Y esas partes se corresponden con diferentes niveles de ingreso. El quintil 1 es de menor nivel de ingreso, quintil 5 mayor nivel de ingreso. A medida que va subiendo en los números, va incrementando tu nivel de ingreso y por tanto tu poder adquisitivo. La canasta del quintil 5, en términos relativos, es más cara que la canasta del quintil 1 porque está compuesta por diferentes bienes. Esto es una explicación técnica, pero yo no te podría dar una afirmación al respecto de qué tipo de metodología utilizaron porque no la conozco, no sale publicada en la información que fue reflejada. Claro, ciertamente. Conforme a tus criterios como economista, ¿tú sientes que la oferta de producción de alimentos en el país versus sus propios precios se sitúa en la realidad? Vamos a ver si lo comparamos con las condiciones internacionales de los costos operativos, de los costos de la producción de alimentos. ¿Es real sus precios de venta al consumidor con respecto a sus propios costos? Bueno, eso de la realidad hay que tomarla con mucho cuidado, porque hay que recordar que la mayoría de los países, incluyendo República Dominicana, tienen subsidios a la agricultura, sobre todo a la producción agrícola, que es tratar de garantizar la seguridad alimentaria. Aquí la pregunta probablemente sería si la producción de alimentos que consume la mayoría de la población se mantiene en los niveles de 2019 en términos relativos, se ha incrementado o se ha disminuido después de la pandemia. O sea, lo que están diciendo las propias cifras oficiales, que todavía hay un trecho que recorrer para volver a recuperar lo perdido después de la pandemia, por el hecho de la pandemia. El gobierno mantiene subsidios, y eso es importante, mantiene subsidios a los combustibles, mantiene subsidios a los insumos agropecuarios, sí, no a todos, a determinados insumos agropecuarios, y mantiene otros subsidios cruzados. Evidentemente que esto no es suficiente para que los precios no se sigan incrementando porque el contexto internacional también influye, más allá de las decisiones de política interna que se le pueda achacar a la propia administración, como mantener, por ejemplo, bajos los niveles de inversión durante prácticamente 3 periodos fiscales. Es verdad que ha venido recuperando, pero a una velocidad menor de la que debería de esperarse, tomando en cuenta que son recursos que ya fueron presupuestados en el propio presupuesto general del Estado aprobado por el Congreso. Gracias. Guarocuya, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la República, que participó en un encuentro con las centrales obreras del país, anunció que está proponiendo un pacto social, un pacto que básicamente lo que buscaría es
ajustar o aumentar los salarios de manera automática y permanente. Me imagino que según el comportamiento de la inflación, más o menos para equipararlo al aumento de la inflación. No se ofreció mucho detalle, pero está planteando un pacto precisamente para abordar los salarios de manera permanente. ¿Tú crees que esto es una buena política, estar Mira, reajustando no, salarios de como, forma permanente? como tú mismo reconoces, no hay más detalles que una afirmación en un momento determinado, como es el día del primero de trabajo, de celebración de una fecha que es muy importante para la sociedad mundial, sobre todo en Occidente. Ahora, habría que conocer más detalles de qué implicaciones tiene esto, porque todos sabemos que eh, indexar los niveles de salarios a los niveles de inflación te genera mucho más inflación. Entonces, ahí habría una determinada oposición del Banco Central a ese tipo de decisión de política y de los propios hacedores de la política económica desde el punto de vista de la sensatez requerida. Por supuesto que hay que seguir recuperando parte del ingreso perdido que va más allá del salario. Recuérdate que cuando hablas del salario estás hablando de trabajadores formales. La mayoría de los trabajadores en República Dominicana siguen siendo informales y además la velocidad de creación de empleo se ha dado en el sector que denominamos informal y no en el sector formal. Todavía tenemos aproximadamente, según los propios datos oficiales, unos 42.000 menos, 42.000 trabajadores formales menos que lo que se tenía en el año 2019, es decir, sigue siendo un reto importante. Ahora, eso implica que hay que hacer reformas estructurales que están pendientes sobre el mercado de trabajo. No es suficiente solo con que la economía crezca o que se subsidien determinados sectores que son dinámicos como el sector turismo o el sector zona franca, sino que hay que crear nuevas instituciones que intervengan en el mercado de trabajo, introducir políticas activas de empleo, modificar el Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, crear un sistema de intermediación laboral universal y gratuito. Es decir, hay que generar una nueva batería de reformas que permita que trascendamos la clasificación que tenemos hasta ahora entre trabajo formal e informal y vayamos a trabajo precario y no precario, porque la formalidad vendría dada por el debido registro del tipo de actividad que realizan las personas. Entonces hay reformas importantes que hacer. Pensé que eran de la agenda que tenía el gobierno cuando en su momento planteó reformas importantes y hizo una convocatoria en el marco del Consejo Económico y Social. Todos sabemos qué pasó allí, las discusiones no llevaron a nada, de hecho han sido discusiones que quedaron ni siquiera a mitad de camino, no llegó ni siquiera a un 10% del camino que debió de haberse recorrido. Por lo tanto, ese tipo de anuncios siempre hay que tomarlo con mucho cuidado porque termina siendo el titular de un día de la prensa, ¿no? Y en términos, ¿en qué Disculpa, Barrioso, Ajá. no, pero fíjate, hago la pregunta por aquello de la hiperinflación que afectó a varios países latinoamericanos, precisamente con esa política de caerle atrás a la inflación aumentando salarios. Bueno, pero eso ya es algo muy estudiado, eso se vio en los años 70, por ejemplo. Argentina vivió un proceso y algunos países europeos de una retroalimentación de la inflación. Italia, por ejemplo, en los años 70, donde el salario estaba indexado al incremento del nivel de precios. Entonces, hoy en día sabemos que hay otros mecanismos para mejorar el nivel de ingreso de las personas sin tener que afectar y retroalimentar la propia inflación. La inflación es el peor impuesto que se puede imponer a una sociedad, porque es un impuesto que no lo determinan los ciudadanos, es un impuesto, digamos un impuesto, funciona como un impuesto porque es una extracción de renta directa del nivel de renta de las personas. Te empobrece, además de una velocidad muy rápida. Una persona que hace 2 años ganaba 100 pesos o 1.000 pesos, hoy en día está ganando 800 pesos, o sea, la capacidad de consumo de 800 pesos en términos promedio. Por lo tanto, el combate a la inflación sigue siendo el principal objetivo que tienen que tener las administraciones en el mundo, en este caso, y en República Dominicana, por supuesto que debe seguir siendo la principal prioridad. De hecho, cuando se hacen encuestas, y todas las que se hacen en estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación de la gente? La comida, Sí, la el precio de la alimentación y la seguridad. alimentación, la seguridad, son los principales elementos y las dos cosas están muy, muy correlacionadas entre sí. ¿Qué, qué,
¿Cuánto permite la economía nuestra generar los empleos en función de las propias expectativas del ciudadano? Mira que es una pregunta fácil, pero una respuesta difícil, porque por eso yo, abogado, llevo ya 20 años hablando de reformas, pero no me he sabido explicar. Y por lo tanto asumo que ha sido una responsabilidad mía, porque no me supe explicar dentro de mi propio partido que estuvo en el gobierno, cuando fui responsable de determinadas áreas en el área económica. Pero fíjate que necesitamos reformas fundamentales, reformas en el mercado de trabajo, que permitan precisamente poder cerrar esa brecha de expectativa que tienen las personas, que tenemos todas las personas, desde el punto de vista de conseguir un empleo que me permita generar un nivel de ingreso y lo que efectivamente genera la economía. Entonces esa brecha no la vamos a llenar solo con crecimiento del Producto Interno Bruto. Para eso se requieren otras instituciones diferentes que intervengan en el mercado de trabajo. Por ejemplo, subsidiar la contratación de los jóvenes. No es una ley de primer empleo, eso es un absurdo absoluto. No solo para jóvenes, tiene que haber exactamente el mismo tratamiento para personas de más de 40 años que tienen un desempleo de larga duración. Sí. Una persona de más de 40 años que sale del mercado de trabajo en República Dominicana, para insertarse le es difícil. Termina militando en un partido político y ver si gana, porque los partidos políticos se han convertido en República Dominicana, o lo hemos convertido en el principal agente de empleo. Entonces necesitamos reformas profundas en el mercado de trabajo de la República Dominicana. No son las reformas que se están discutiendo al Código Laboral, es una reforma profunda del mercado de trabajo. Va más allá del propio Código Laboral. El Código Laboral regula la relación obrero-patrono, pero lo que estamos hablando es la regulación del mercado entre la oferta y la demanda. No exactamente solo de la relación obrero-patronal, sino de cómo se genera la demanda de trabajo y cómo se genera la oferta de trabajo. Cómo hacemos que las personas tengan mayor capacidad de ser empleables, cómo hacemos que las empresas tengan mayor capacidad para contratar, tomando en cuenta todo el cambio tecnológico que está viviendo el mundo contemporáneo. Entonces, estas son reformas importantes que siguen estando pendientes sobre la mesa. Ni siquiera las discutimos, que es lo peor. O sea, no llegamos a ese nivel de discusión. Nos quedamos en lo anecdótico o en esa relación obrero-patronal, pero no hablamos nunca del mercado de trabajo. En República Dominicana conseguir un trabajo es un favor, no es un derecho. Claro, porque conseguimos trabajo en función de quién conoces. Y una vez me dijo alguien... Tenemos una economía, si se quiere, un poco compleja, porque vivimos en bonanza, hemos crecido en los últimos 30 o 40 años de manera sostenible, con muy escasos reveses, pero hemos estado creciendo y todavía tenemos mucha desigualdad. Pero en el caso que nos ocupa ahora... Pero no solo es desigualdad, Manuel. O sea, no solo es el tema de la desigualdad es un resultado. Es el resultado de que efectivamente la economía crece, y es bueno que la economía crezca, es condición necesaria, pero lo que queda demostrado es que no es suficiente como para generar el nivel de empleo que necesita la sociedad, como preguntaba Ángel, o la expectativa que tiene la ciudadanía sobre la posibilidad de conseguir un trabajo estable, de calidad, que me permita reproducir la vida de manera digna. Y ese crecimiento no hay una correspondencia. Los sectores que más crecen en algunos casos son los que menos aportan en términos relativos, sí, ahí desde, está la clave, desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de la propia generación de empleos. Pero te señalaba que el peso, por ejemplo, se está apreciando con relación al dólar, es decir, que ya el dólar incluso ha dejado de ser una moneda atractiva para inversiones. Cuando hablo de inversiones, me refiero a depósito bancario. Mucha gente está prefiriendo hacer inversiones en pesos, es decir, que en dólar. Pero todos los productos... Pero eso es correcto, Manuel, ese es el resultado de la política monetaria, es lo que se busca. Medicina, artículos, por ejemplo, que tienen componentes de materia prima importado, todos están en aumento. A ver, Manuel, dos cosas. Vamos a separarla para ver si puedo explicarme adecuadamente. Lo primero es que el efecto que se espera cuando suben los tipos de interés es evitar que el dinero salga de nuestra economía, o sea, es que el dinero se mantenga en nuestra economía, y para eso tú tienes que hacerlo atractivo. Ese es un lado positivo. El lado negativo de esa decisión de política económica, que no solo es de República Dominicana, sino de prácticamente todos los bancos centrales
a nivel global es disminuir la actividad económica. Y disminuir la actividad económica quiere decir es disminuir el nivel de empleo de la economía. Y aunque suene cruel, es generar desempleo en la economía. Entonces tienen que venir los gobiernos con subsidios para mitigar el impacto que tienen esas medidas de políticas restrictivas en el ámbito monetario, para mitigar sobre todo a los más pobres, a los grupos más vulnerables. Por eso se incrementan los subsidios. En la mayoría de las economías, República Dominicana no es una excepción. Luego podemos discutir si el subsidio es eficiente, si no es eficiente, si se hace focalizado, si debió haberse hecho universal. Y eso son otras discusiones, pero los subsidios se utilizan como herramientas para mitigar sobre todo a los grupos que tienen mayores vulnerabilidades frente al endurecimiento de una política monetaria, para disminuir los niveles de precios, es decir, para bajar la inflación, para moderar los niveles de precios. Eso es un tema que funciona así todavía en las economías. Es verdad que hay un cambio estructural importante. Fíjate que la economía norteamericana, que además estamos nosotros en la zona dólar, incrementa la tasa de política de referencia, la Reserva Federal, pero todavía el mercado de trabajo de Estados Unidos no ha disminuido la capacidad de generar empleo, que es lo que busca la Reserva Federal. Hay varias hipótesis. Una de ellas es que la parte del Ejecutivo, es decir, el gobierno, no está acompañando a la Reserva Federal con un programa restrictivo de inversión pública. Entonces, son discusiones que tienen los economistas sobre cuál es el efecto que está teniendo la política económica en Estados Unidos para combatir la inflación. Recuérdate que la política económica está relacionada con los ciclos políticos. Y Estados Unidos está a la vuelta de la esquina de un proceso electoral, y por lo tanto, el que está en el Ejecutivo, si tiene interés de reelegirse o quiere que su partido gane, va a tratar de que se destruya la menor cantidad de empleo posible. Y de ser posible, valga la repetición, que se genere empleo. Entonces, son estos temas que están sobre la mesa en este momento. Evidentemente que eso afecta al resto de la economía mundo, incluyendo la República Dominicana. ¿Qué es lo que se busca? Que la gente ahorre en pesos, que no saque dinero y compre dólares y se lo lleve a otra economía, porque mantiene la rentabilidad. Eso es endurecer la política monetaria. Pero la contraprestación de eso, reitero, es que baja la actividad económica, te encarece el crédito para tú comprar una vivienda, para tú ampliar una fábrica, para poner un pequeño negocito, incluso para aquellos que toman crédito en cooperativas pequeñas y que por lo regular tienen menor costo, también el dinero se encarece. Entonces, eso es lo que se busca desde el punto de vista del objetivo de la política económica. Bueno, pero en sentido general no pudiera decir que en términos políticos el gobierno se ha ido administrando adecuadamente en materia de política económica. Digamos que hay luces y sombras, nunca hay una, digamos, todo es luz. Quiere decir, digamos que la luz para combatir la inflación es el endurecimiento de la política monetaria. Digamos que el gobierno hace esfuerzo por un lado, y eso podría estar dentro de las luces, de mantener determinados subsidios que son importantes para poder mantener moderado el nivel de precios. Y digamos que la parte más de sombra viene por un lado de la política fiscal, que es la parte correspondiente a la inversión pública presupuestada, que no se ha ejecutado tal y como ha sido presupuestado. Entonces, digamos que hay que poner esto en una balanza, ¿no? Okay. Por eso tú ves que el gobierno no tiene resultados desde el punto de vista de la inversión pública del gobierno, porque la verdad es que no ejecuta ni siquiera lo que presupuesta. Entonces, esa es, digamos, la balanza, ¿no?, que habría que analizar. A ver, Jiménez. Bueno, precisamente el tema de inversión pública ha acompañado siempre la crítica de la oposición al gobierno. El gobierno dice que inaugura muchas obras, pero sin embargo dicen que en relación a lo presupuestado, el nivel de inversión pública, es decir, el gasto de capital, es muy bajo. ¿Tú nos podrías orientar precisamente sobre esto? Vamos por parte también. Históricamente viene siendo bajo, no es una característica solo de este gobierno. Quiere decir, en los niveles de inversión pública... Bueno, nos dicen que nos quedan un minuto. Bueno, los niveles de inversión pública han venido cayendo en los últimos 20 años, en términos relativos con relación al producto. Crecen en términos también relativos con relación al presupuesto, pero con relación al producto caen. Y es insuficiente para las necesidades de infraestructura que tiene el país. Crece más rápido el gasto corriente que el gasto de capital.
La preocupación con este gobierno es que no ejecuta lo que presupuesta. Esa es la gran preocupación. No es que no ejecuta el bajo gasto. Y ya el gasto es bajo, pero si encima es bajo y no ejecuta el que tú presupuestas, sigue siendo todavía más bajo aún. Y esa es la preocupación que se manifiesta con relación al gasto de capital. Bueno, pues muchísimas gracias a Guarocuya Félix, responsable de la Secretaría Económica del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que los amigos televidentes, yo estoy seguro que podrán apreciar y ya dar su opinión sobre esta entrevista. Muchísimas gracias, Guarocuya, por estar aquí con nosotros en Propuesta de la Noche. Muchas Ángel gracias a Barrio y ustedes. un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos a los amigos televidentes por su sintonía. Recordarle que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Así es que muy buenas noches.